Un mortal vórtice polar con bajas temperaturas amenazan la vida en gran parte del continente de América del Norte. Ya han sido reportadas temperaturas hasta de -45 °C. Las cataratas del Niágara se congelan cuando el vórtice polar llega a los Estados Unidos. El vórtice polar es conocido como la burbuja del aire ártico, que normalmente permanece confinada en el área que rodea el Polo Norte. Sin embargo, se informa que las temperaturas frías extremas que afectan actualmente a Canadá y al norte de los Estados Unidos y el medio oeste son el vórtice polar en sí, y migran temporalmente a la región de los Grandes Lagos. Normalmente este remolino de aire del Ártico, que cae muy por debajo de 0 °C, se limita al Polo Norte. Sin embargo, la explicación proporcionada para que el vórtice que se liberó aparentemente y se extendiera hacia el sur desde las Dakotas hasta Virginia Occidental es que el calentamiento en el Ártico puede haber roto la zona de contención. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se espera que casi 90 millones de estadounidenses soporten bajas temperaturas de hasta -17.7 °C, según el Servicio Nacional de Meteorología. Se informó que la peor corriente de aire frío se extiende desde Ohio hasta Minnesota, pero las áreas metropolitanas de Chicago, Illinois y Detroit, Michigan se encuentra entre las peores afectadas. El miércoles se registró una baja temperatura de -30.5 °C en Chicago, lo que constituye un empate en la quinta temperatura más fría desde que el servicio meteorológico comenzó a mantener los registros en 1872. Lo más probable es que el jueves veamos un partido para la temperatura más fría jamás registrada en Chicago, a los -32.7 °C. El New York Post informó: mientras tanto, más de 1.600 vuelos se cancelaron desde los aeropuertos de Chicago el miércoles, incluyendo más de 1.300 solo en O'Hare, donde una temperatura matutina de -23 grados estableció el récord de más frío desde el 30 de enero de 1966. También fue el más frío desde enero 30 desde 1966 en Mansfield, Ohio, South Bend y Fort Wayne Inn en Indiana, donde había al menos 11 grados, 4.000 personas perdieron el vuelo. El río Chicago se congeló, y sucedió que emanaban penachos de agua que se denominaban humo marino. También se informó que se escucharon sonidos inusuales en la ciudad de Chicago, que se consideran temblores de escarcha, según el New York Post. Se dice que un temblor de escarcha ocurre cuando una repentina y extrema caída de la temperatura hace que el agua del suelo se congele, expanda e influya en la acumulación de presión que puede crear un gran ruido en el auge. Lamentablemente, los funcionarios informaron que al menos 21 personas han fallecido por el frío, incluido un hombre de 70 años en Detroit que fue encontrado congelado, y un exmiembro del consejo de la ciudad de Corse, Michigan, el martes. Un par de personas más fueron encontradas congeladas, incluyendo un hombre de 82 años de edad afuera de su casa en Pekín, Illinois, donde la temperatura alta del día era de -11 Fahrenheit. Cerca del condado de Milwaukee, Wisconsin, se encontró un hombre de 55 años congelado después de haber estado paleando nieve. En los últimos 5 años, esto constituye al menos la tercera intrusión de vórtices polares que Chicago ha tenido que soportar. En enero del 2014 y febrero del 2015, el año siguiente ocurrió lo mismo, y existe un debate entre los investigadores, algunos de los cuales afirman que una tendencia al calentamiento en el Océano Pacífico podría estar distorsionando la corriente de chorro polar. El día de hoy, 1 de febrero, se informa que las cataratas del Niágara se congelan cuando el vórtice polar llega a los Estados Unidos. En las principales ciudades como Chicago y en todo Canadá y el norte de los Estados Unidos, el vórtice polar, un remolino de aire frío consistentemente a temperaturas extremadamente bajas, normalmente confinadas en el Polo Norte,
Supuestamente se liberó del círculo polar ártico y bajó de visita. El vórtice polar trajo temperaturas extremadamente frías en el sur de Virginia Occidental, y el efecto que está teniendo es intenso, por decirlo menos. Ahora se están tomando fotos de las cataratas del Niágara, que se congelan parcialmente. Esto sucede periódicamente, pero en esta ocasión en particular, Estados Unidos está siendo golpeado con el clima frío más intenso que la nación ha visto en mucho tiempo. Las cataratas del Niágara, por supuesto, están ubicadas entre la frontera de los Estados Unidos y Canadá, entre los estados de Nueva York y Ontario. En Ontario, Canadá, las temperaturas han bajado a menos de 0 grados Fahrenheit, menos 18 grados Celsius, aunque en otros lugares la caída de temperatura ha sido exponencialmente más extrema. Según el diario Independiente, se puede ver vapor saliendo de las cataratas, ya que la temperatura del agua es más cálida que el aire congelado, creando el efecto etéreo. Se han formado grandes trozos de hielo con el agua que fluye a su alrededor, mientras que los árboles y las rocas circundantes están sumergidos en la nieve. Por supuesto, las cascadas nunca dejan de moverse o llegan tan lejos como para congelarse en movimiento. El flujo de agua es simplemente demasiado poderoso para permitir eso. Sin embargo, seguro que es un espectáculo para la vista. Aquí es donde la situación se vuelve insana. Las temperaturas en ciertas partes de América, en el norte, han caído hasta menos 45 grados Celsius, según el diario Independiente. Se notó que las temperaturas promedio en Chicago han bajado menos 17 grados Celsius, constituyendo el segundo día más frío registrado en Chicago en los últimos 150 años. Se recomendó a los habitantes de Chicago, el medio oeste y el norte de los Estados Unidos que no respiren demasiado profundamente, porque el frío extremo puede ser perjudicial para los pulmones. Hay otras razones para las que ese consejo podría ser desconcertante. Con el fin de simplemente mantener los trenes en movimiento, el personal ferroviario de Chicago fue captado por una cámara que prendió fuego a las vías del tren para descongelarlas. El lago Michigan, uno de los cuerpos de agua dulce más grandes de la faz del planeta, fue fotografiado en una gruesa capa de hielo. Desafortunadamente, al menos 21 personas en los Estados Unidos han perdido la vida debido a esta peligrosa ráfaga de clima frío, y como se puede imaginar, miles de personas que no tienen un lugar al que llamar hogar deben haber tenido que tocar algunas cuerdas para encontrar un lugar para quedarse, o sufrir consecuencias fatales. Con suerte, las personas que no tienen hogar durante este tiempo encontraron el refugio que necesitan. Esto se está llamando una de las peores tormentas de frío que ha golpeado el medio oeste de los Estados Unidos en décadas, y se dice que alrededor de 250 millones de estadounidenses en total están afectados por él. Como se puede imaginar, muchos hospitales están lidiando con una afluencia de pacientes que sufren de cosas como la congelación. Algunas personas están tomando fotos de su cabello congelado y cosas así, pero esto no es una broma. La congelación es rápida y mortal, no se arriesgue. Si conoces a alguien en la zona afectada por este clima, por favor indícales que no salgan y que realicen tareas menores por cualquier motivo. Palear la nieve en este clima podría tomar la vida de una persona antes de que tengan la oportunidad de volver a entrar. El vórtice polar se divide en tres y envía aire ártico hacia el sur a medida que la mitad de este de los Estados Unidos se prepara para las próximas semanas de frío. Los científicos predijeron que el vórtice se rompería y se convertiría en 2 o incluso 3 vórtices, provocando un clima más frío en las latitudes medias y un clima más cálido en el Ártico. Una división en el vórtice polar puede dar lugar tanto a efectos repentinos como a retrasos, muchos de los cuales implican un descenso de las temperaturas y un clima extremo de invierno en el este de los Estados Unidos, junto con el norte y el oeste de Europa. Un calentamiento estratosférico repentino generalmente conduce a un Ártico cálido, no solo en la estratosfera sino también en la superficie,
dijo el Dr. Huda Cohen del Atmospheric and Environmental Research. Y un Ártico más cálido favorece un clima invernal más severo en las latitudes medias del noreste, incluido el este de los Estados Unidos. La división en el vórtice polar también favorecería el frío a largo plazo en toda Europa, agrega Cohen. Para el noreste de los Estados Unidos, esto podría significar tormentas de nieve disruptivas, señala el investigador. ¿Qué es el vórtice polar? El vórtice polar es un patrón de circulación atmosférica que se encuentra por encima de los polos, en una capa de la atmósfera llamada estratosfera. Esta estructura puede debilitarse como resultado del calentamiento anormal en los polos, lo que hace que se divida en vórtices hermanos más pequeños que pueden viajar fuera de su rango típico. La división más alta en la atmósfera podría eventualmente causar un fenómeno similar a gotear hacia la troposfera, la capa de la atmósfera más cercana a la superficie, donde ocurre la mayor parte de nuestro clima. Una división en el vórtice polar puede dar lugar tanto a efectos repentinos como a retrasos, muchos de los cuales implican un descenso de las temperaturas y un clima extremo de invierno en el este de los Estados Unidos junto con el norte y el oeste de Europa. Gracias por ver el video. Si te gustó el video dale like y comparte el video en tus redes sociales. Gracias.